La mañana. Estamos hablando con Jorge Silva. Lo decíamos, uno de los voceros permanentes, voceros políticos constantes, en todo tiempo diría yo, que ha tenido el movimiento al socialismo más. Hoy está como en un nuevo cargo como viceministro de Defensa del Consumidor. Don Jorge, yo creo que el MAS ustedes están ante una gran prueba, y no sé si de fuego, don Jorge, porque nunca antes, si no me equivoco, en este nuestro proceso democrático que ya lleva las 4 décadas, se dio que el jefe del partido, de la agrupación, no sea el presidente. Víctor Paz Tesoro fue el jefe del partido y fue el presidente. Hernán Siles Suazo lo propio. Luego Goni, que pasó a ser el jefe del partido, fue el presidente. Jaime Paz Zamora fue el jefe del partido y fue él el presidente. O sea, no hubo un caso en el que otro militante de los partidos grandes fuera presidente y el jefe fuera del aparato estatal. Esta es una primera experiencia que se está dando en esa línea, don Jorge, y yo me imagino que el MAS la va a tener que manejar muy bien porque podría convertirse en un grave problema, don Jorge. Y Evo Morales, no sé, en ese contexto que le doy, ¿cuál debería ser el rol de Evo Morales? Él ya ha dado una cierta línea, don Jorge, ahí en el discurso, en el recibimiento de Chimoré, interpelar al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, por haber detenido o suspendido el DIREPRE. Un diputado que ahora responde, el señor Andrés Flores, diputado del MAS, que responde y dice, no, nosotros no vamos a obedecer la línea que dé Evo Morales, nosotros nos debemos a un gobierno, a una estructura que está gobernando el país. Entonces, don Jorge, ¿cómo hay que manejar este momento, el lugar que hay que darle a Evo Morales? ¿Debe dar línea? ¿En qué va a dar línea o no? ¿Va a dar línea Arce Catacora o Evo Morales? Ese escenario así planteado, ¿cómo lo ve don Jorge? Sencillo, Pedro. Morales, nuestro expresidente del Estado Plurinacional, siempre ha sido presidente del MAS, ¿no? Del partido, del instrumento político, y se mantiene. Por lo tanto, las decisiones, las líneas que salgan de Evo Morales van a ser lógicamente políticas al interior del partido. Es decir, la representación política del partido lo tiene el expresidente Evo Morales y actual y vigente presidente del Movimiento Socialismo. Entonces, esa será la línea política que se pueda implementar al interior del movimiento al socialismo. Pero la gestión pública, el mandato constitucional, la administración del país está bajo el binomio, ¿no? Lugo y David, quienes son los conductores de esta segunda etapa del proceso de cambio. Me explico. El binomio es el que generará las políticas de gestión estatal, ¿no? Son los que generarán las políticas de Estado para implementar la gestión nacional, departamental y municipal en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes. Y el expresidente Evo Morales, presidente del MAS, generará las líneas políticas del partido. Alguna vez se le había cuestionado al expresidente Evo Morales de que él era presidente del Estado o era presidente de las 6 federaciones del Trópico, ¿no? O era presidente del MAS o era presidente del Estado. Siempre fue criticado y cuestionado por esos 12 ámbitos en el cual él ejercía la representación. Hoy día, te decía al principio, no hay mal que por quien no venga. Hoy día, gracias a todo lo que ha sucedido, se ha separado estos ámbitos, ¿no? Evo Morales es el presidente del MAS y Luis Arce Catacora es el presidente de los bolivianos, el país de Bolivia, del Estado Plurinacional, y David Choquehuanca es el vicepresidente. Entonces son 2 escenarios totalmente diferentes, diametralmente diferentes,
donde las atribuciones y competencias están marcadas en la Constitución y en el estatuto orgánico que tiene el movimiento al socialismo. Don Jorge, usted más que nadie sabe que la Asamblea Legislativa, el Parlamento, es un escenario altamente político, de decisiones políticas. En ese escenario, por ejemplo, la línea la tendría que marcar el jefe del partido, como es, o el presidente Evo Morales, o el jefe del Ejecutivo y del Gobierno, como es Luis Arce. ¿No se presentarán este tipo de dicotomías, si vale el término, don Jorge? Bueno, hay que seguir profundizando, Pedro, el concepto de la separación de órganos, ¿no? Que siempre se le ha cuestionado. Yo soy diputado y he estado en el Consejo Municipal 10 años y sé de lo que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, en algún momento, y eso está en función también al lente con que uno mira, han criticado la subordinación del órgano legislativo al órgano ejecutivo. Y yo he sentido del otro lado, ¿no? Cuando he sido oficialista, diputado, y cuando he sido opositor concejal. Entonces, una subordinación de estos entes legislativos al órgano ejecutivo, tanto a nivel municipal, departamental y nacional. Entonces, tenemos que seguir debatiendo y discutiendo la verdadera separación de los órganos del Estado. En ese sentido, habrá que ver cómo va desenvolverse, cómo se va a desempeñar la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, que no esté sometida precisamente al órgano ejecutivo, sino que tenga una independencia, una soberanía en sus actos, en la gestión. Eso le hace bien a la democracia, le hace bien a la institucionalidad y fundamentalmente eso genera estos principios de contrapesos que se habla en el derecho constitucional, donde los órganos del Estado deben ser absolutamente independientes y no estar subordinados unos a otros. Por tanto, la Asamblea Legislativa tendrá que ganar ese espacio político que ha caracterizado al ex Congreso, donde el debate sea el instrumento diario para debatir no cosas o aspectos o temas que conciernen a los partidos políticos que lo componen, ¿no? Es decir, no intereses que respondan a las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa, sino que se debata, Pedro, leyes que beneficien al país, a los bolivianos, que se discutan los temas trascendentales que tiene el país, que se constituyen en un verdadero ente deliberativo y que lógicamente desde ahí nazca la línea política para el país y oriente la gestión pública al Ejecutivo. En este caso, yo creo que la participación de Evo Morales como presidente, ahora más la cabeza de la oposición en la derecha boliviana, Carlos Mesa, la presencia de Tuto Quiroga, van a ser determinantes e influyentes en la toma de decisiones políticas que asuma cada bancada al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, no pretendan que el MAS no tenga también pues una cabeza política, como lo tienen las otras fuerzas políticas, y que no se confunda la gestión pública del presidente y del vicepresidente del Estado, que es para todos los bolivianos, frente a la cabeza política que va a tener una fuerza política al interior de la Asamblea Legislativa. Don Jorge, usted está planteando un escenario, bueno, ideas, ¿no?, que dan para un sabroso debate, profundización, que en su momento ojalá lo podamos hacer, don Jorge, pero bueno, tal vez estaríamos ante un escenario en el que evidentemente la cabeza del Ejecutivo es Luis Arce Catacora, indudablemente, con todas las decisiones que tenga que tomar. De pronto, le guste o no le guste mucho a la cabeza política. Y un órgano legislativo, que es otro órgano fuerte también del Estado, de pronto con una supremacía en una línea política, en el debate, en fin, en el análisis, encabezada tal vez por Evo Morales. Acá lo interesante sería, don Jorge, que normalmente discurran en la misma senda, Morales y Catacora, en sus criterios.
o podría darse en algún momento que Catacora vaya por una línea, justamente impulsado por lo que es la administración del Estado, y de pronto la línea política de la Asamblea Legislativa pueda enmarcarse en otro criterio encabezado por el jefe o el presidente del partido. Quién sabe, hasta en una línea, yo diría, don Jorge, de una mayor independencia o fiscalización, si se quiere, al Ejecutivo. Podría plantearse este escenario que resulta muy interesante para el análisis y el debate, pero ojalá no se tornara problemático para el gobierno como tal, ¿no? Yo creo que es importante, Pedro, estos temas de debatir y analizar, porque eso enriquece la democracia en sí, ¿no? No tomemos a la democracia simplemente como el día de las elecciones, sino la democracia permanente, el debate, la participación de todos los actores del colectivo social boliviano. Por una parte. Por otra parte, no nos olvidemos que el MAS responde a un proyecto político, ¿no? No es una gestión de gobierno aislada del proceso de cambio. Esta es la continuidad, esta es la segunda etapa. Por lo tanto, Evo fue el líder de la primera etapa y la continuidad de este proceso ahora está en manos de Lucho y David. No va a cambiar diametralmente la conducta, la visión, la ideología, el modelo que hemos estado impulsando desde el 2005. Definitivamente no, más bien se va a ajustar y se va a recoger todas las reflexiones de las lecciones aprendidas que hemos tenido durante todo este tiempo. En ese sentido, lo que va a existir es una coordinación entre lo que significa el partido como tal, el instrumento político como tal, con la implementación del proyecto político que está establecida en el plan de gobierno que le he planteado, como continuidad del proceso de cambio. Y lógicamente, sí tendríamos el apoyo y el respaldo político del movimiento al socialismo liderado por Evo Morales y toda la estructura que tiene el movimiento al socialismo y los representantes políticos que hoy tiene el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, son etapas, esta en especial, Pedro, que no solamente es un escenario de oportunidades para profundizar un proceso de cambio, sino que también es una etapa para profundizar las transformaciones de las fuerzas políticas en nuestro país. Y así lo ha entendido y ojalá que así lo entienda la derecha en el país. Muy bien, don Jorge. Interesante los escenarios que se pueden plantear, don Jorge. Quiero cerrar con esto, en los pocos minutitos ya que me queda. Don Jorge, usted es el nuevo viceministro de Defensa del Consumidor. Don Jorge, ¿ya tiene en la mente alguna idea, un proyecto, alguna acción que en lo inmediato la va a implementar desde el viceministerio en esto de la defensa del consumidor en distintos ámbitos, don Jorge, o todavía va a analizar algunas cuestiones? Sí, simplemente para terminar la primera idea, Pedro, David y Lucho y David, como se quiera, son presidentes y vicepresidentes de todos los bolivianos. Evo Morales es el presidente del movimiento al socialismo, por lo tanto ya está marcada la diferencia, las atribuciones y competencias, y que se despeje de que va a gobernar o el que va a decidir es Evo Morales por lo que dijo, sino se tiene que diferenciar estos dos aspectos que lo vamos a demostrar durante los próximos meses y años que quedan de este periodo constitucional. Segundo, nosotros estamos en el marco de esta segunda etapa, lógicamente, de seguir profundizando el proceso de cambio, de las lecciones aprendidas, de los errores que se han cometido y de las pendientes que tenemos como proceso de transformación institucional en Bolivia. Dentro de ellas está el tema de la justicia, ¿no? Un tema que ha sido fuertemente cuestionado por todos los sectores del país. No hay una boliviana que esté de acuerdo con la administración de justicia que actualmente tiene Bolivia. Por lo tanto, esa ha sido una oferta electoral del movimiento al socialismo que la ha liderado el presidente Luis Arce y que a través ahora del ministro Iván Lima se tiene esa tarea, transformar la administración de justicia en nuestro país
y dentro de esta transformación está el derecho de los usuarios, de los consumidores, que ha sido, lamentablemente, Pedro, muy descuidado por parte del Estado. Todos somos usuarios o somos consumidores. Todos los que estamos consumiendo o productos de consumo diario o estamos siendo usuarios de algún servicio público que prestan las entidades públicas. Sin embargo, no ha habido las instancias las instancias oportunas que puedan proteger los derechos de los consumidores y de los usuarios. Evidentemente hay gobiernos municipales que tienen sus intendencias municipales en el marco de sus atribuciones y competencias que deberían ser las encargadas de velar, de proteger al consumidor en productos de consumo. Y hay autoridades a nivel del Estado que tendrían que velar también los derechos de los usuarios en áreas de transporte, de comunicación, etcétera. Sin embargo, al parecer, el modelo institucional, el diseño de las instituciones, acompañada de una normativa pesada, ha hecho imposible que estas instancias, estas instituciones públicas, puedan ser eficientes en favor de la calidad del servicio que le están prestando actualmente al consumidor o al usuario. En ese sentido, una tarea inmediata que vamos a abordar es cómo podemos transformar el diseño institucional, el procedimiento y el sistema que actualmente administra derechos reales. Una institución donde lamentablemente se ha centrado mucho la corrupción, se han generado varias irregularidades, muchas irregularidades que han perjudicado a el ciudadano que requiere un trámite de folio real o una colección de algún dato administrativo, y que son no solamente las filas largas, sino los días, semanas y meses que a veces tienen que sufrir para obtener un trámite. Tenemos que solucionar el problema de derechos reales en beneficio de la población. Y para esto vamos a coordinar con los gobiernos municipales, por supuesto con el Consejo de Magistratura, para que juntos podamos encontrar el mecanismo, el procedimiento y el diseño institucional que permita que Derechos Reales sea una institución realmente de servicio, ¿no? En favor de la población. Que al 2025 todos los bolivianos puedan contar con su folio real, con su derecho propietario, que al mismo tiempo esté acompañado por la certeza, la certidumbre y la seguridad jurídica de que no hay otro boliviano que tiene el mismo folio, la misma partida, o que los problemas de loteamiento, de avasallamiento, sean un permanente problema entre ciudadanos y que esto perjudique a los municipios. Es decir, esa es una tarea que la tenemos que encarar todos los actores que estamos comprometidos para ese efecto. Pero también vamos a abarcar a otras instancias, a otras instituciones públicas que ven o prestan servicios los consumidores o de los usuarios, el tema de la energía eléctrica, el agua potable, el cobro de basura, el internet, sin dejar de lado los productos de consumo, donde empresas privadas brindan el abastecimiento y el suministro de estos productos. Es decir, es una tarea ardua que estamos empeñados en realizar. Bien, don Jorge, le agradezco mucho por su tiempo, por haber aceptado hablar con nosotros. Seguramente lo vamos a hacer de manera más continua. Un gusto después de mucho tiempo, don Jorge Silva. Gracias, Pedro. Agradecer a ti por la invitación y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y siempre a tus órdenes. Gracias. Jorge Silva, el nuevo viceministro de Defensa del Consumidor, pero al margen de eso, en una tarea permanente de la vocería política del MAS.